En la historia del crimen hay nombres que estremecen incluso a los más acostumbrados a la violencia. Uno de esos nombres es el de Albert Fish, un hombre que se convirtió en el retrato mismo del horror humano. A lo largo de su vida, fue conocido por muchos apodos: el vampiro de Brooklyn, el hombre lobo de Wisteria, el ogro gris, pero todos coincidían en una sola cosa: Fish no solo mataba, sino que llevaba la perversión y el sadismo a niveles inimaginables. Albert Fish nació en 1870 en Washington, D.C., en una familia marcada por la enfermedad mental. Su padre, mucho mayor que su madre, murió cuando Albert tenía apenas 5 años. Su madre, incapaz de mantenerlo, lo envió a un orfanato. Ahí comenzó su verdadera pesadilla. Fish fue víctima de golpizas constantes y abusos crueles. Lo más perturbador es que, con el tiempo, comenzó a disfrutar de esas golpizas. Descubrió que el dolor le producía placer. Ese hallazgo tan torcido como aterrador fue el inicio de un camino sin retorno. Al crecer, Fish se convirtió en un hombre extraño, reservado, que aparentaba llevar una vida normal. Trabajaba como pintor y tenía esposa e hijos, pero detrás de esa fachada se escondían obsesiones enfermizas. Desde joven comenzó a experimentar con prácticas sexuales extremas. Se clavaba agujas en el cuerpo, se quemaba con esteras calientes, se flagelaba con látigos. Tras su arresto, los médicos descubrirían que tenía más de 20 agujas incrustadas en la pelvis y el abdomen que él mismo se había introducido. Con los años, sus impulsos se oscurecieron aún más. Se obsesionó con el canibalismo y comenzó a fantasear con asesinar y comerse a niños. Para satisfacer sus perversiones, recorría anuncios de periódicos donde familias humildes ofrecían habitaciones en renta o buscaban trabajadores. Así, ganándose la confianza de madres desesperadas, se acercaba a sus víctimas. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 1928, cuando contactó a la familia Budd en Nueva York. Bajo el falso nombre de Frank Howard, se presentó como un hombre de campo respetable que ofrecía trabajo en su granja. Su objetivo inicial era el joven Edward Budd, pero cuando conoció a su hermana menor, Grace Budd, de apenas 10 años, cambió de plan. El 3 de junio de ese año, Fish convenció a los padres de que le permitieran llevar a Grace a una fiesta de cumpleaños. Vestido con su traje más formal, salió de la casa tomado de la mano de la niña. Grace nunca regresó. Lo más macabro de este crimen salió a la luz años después. En 1934, la madre de Grace recibió una carta anónima. El contenido de aquella carta es considerado uno de los documentos más escalofriantes de la historia criminal. En ella, Albert Fish describía con lujo de detalles cómo había asesinado a Grace, cómo había desnudado su cuerpo, cortado partes de su carne y cocinado los restos para comérselos. El asesino no mostró remordimiento, al contrario, parecía disfrutar al narrar su canibalismo. La policía logró rastrear la carta y descubrió que el remitente era Albert Fish. Cuando lo arrestaron, encontraron pruebas de sus múltiples crímenes y depravaciones.
Los investigadores lo describieron como uno de los criminales más retorcidos que jamás habían enfrentado. Durante los interrogatorios, Fish confesó haber asesinado y abusado de varios niños, aunque nunca se pudo comprobar el número exacto de víctimas. Su mente estaba tan deteriorada que mezclaba la religión con sus impulsos homicidas. Creía que Dios le hablaba, que sus actos eran una especie de misión divina. En una ocasión afirmó que escuchaba voces que le obligaban a cometer atrocidades. El juicio de Albert Fish fue un espectáculo mediático. Los psiquiatras debatían si se trataba de un enfermo mental o de un hombre plenamente consciente de sus actos. Finalmente, fue declarado culpable del asesinato de Grace Budd y condenado a morir en la silla eléctrica. El 16 de enero de 1936, en la prisión de Sing Sing, Albert Fish enfrentó su destino. Testigos aseguran que entró al lugar sin mostrar miedo. Su última frase, antes de ser ejecutado, fue inquietante. Nunca he sentido tanto placer en mi vida. Según algunas versiones, la descarga eléctrica provocó dificultades porque su cuerpo estaba lleno de agujas metálicas incrustadas. Albert Fish murió ese día, pero su historia siguió viva. Es recordado como uno de los asesinos más sádicos y perturbadores de la historia de Estados Unidos. Su caso dejó en claro hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se mezcla el dolor, la perversión y la locura. Hoy, hace casi un siglo después, su nombre sigue causando escalofríos. ¿Qué impulsa a un ser humano a cometer actos tan atroces? ¿Era Fish simplemente un monstruo o el producto de una infancia marcada por abusos y enfermedades mentales? Quizá nunca lo sepamos. Lo cierto es que la historia de Albert Fish nos recuerda que detrás de una apariencia común puede esconderse el horror más inimaginable. Un ogro disfrazado de vecino amable, y que en ocasiones el verdadero monstruo no se esconde en las sombras, sino que camina a plena luz del día sonriendo, esperando, buscando su próxima víctima. Si quieres conocer más de los asesinos, misterios y horrores del pasado, suscríbete a Archivos del Pasado. Aquí, los secretos más oscuros de la humanidad salen a la luz.